En el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano se hallaba en su apogeo. Era un mundo vasto, de fronteras inmensas, donde confluyeron los caminos del pensamiento griego y la administración romana. Bajo el reinado de Marco Aurelio, el emperador filósofo, Roma parecía vivir una era de oro en la superficie, pero su alma estaba dividida. Mientras el estoicismo gobernaba las mentes ilustradas, una nueva fe se extendía silenciosamente por las ciudades y los caminos, el cristianismo, que no adoraba a los dioses de piedra ni rendía culto al César. El imperio estaba organizado, disciplinado y orgulloso de su razón. Marco Aurelio había heredado la tradición filosófica de los sabios helenos y la cultivaba con nobleza interior. Sin embargo, su reinado no fue pacífico. Guerras contra los pueblos bárbaros exigían tributos de sangre en los confines del norte, y dentro de las murallas de Roma se alzaban voces que hablaban de un reino que no era de este mundo. Esas voces, las de los cristianos, eran vistas con sospecha por el Senado y por el pueblo, que los señalaban como enemigos del orden. Para el imperio, aquel grupo era pequeño, pero su fe era inconmovible. El pensamiento romano veía el mundo como un conjunto ordenado, donde cada hombre debía cumplir su papel. El emperador era puente entre los dioses y los hombres, garante de la pax romana. El cristiano, en cambio, proclamaba que solo Cristo era el verdadero Señor, y se negaba a ofrecer incienso a los ídolos. En ese choque de fidelidades se encontraba la raíz del conflicto. El Estado reclamaba obediencia absoluta, la Iglesia exigía conciencia pura y entrega total a la verdad. La colisión era inevitable, como dos mundos destinados a encontrarse. Marco Aurelio, el emperador de los filósofos, no era un hombre cruel. Su mente buscaba la virtud, la serenidad y el dominio de las pasiones. Sus meditaciones revelan un alma atormentada por la realidad del poder y la fugacidad de la vida. Pero, desde su perspectiva, los cristianos representaban una amenaza para el orden civil. No era un odio ciego, sino una incomprensión profunda. Él no podía aceptar una religión que despreciaba a los dioses de Roma y que, al mismo tiempo, afirmaba que un carpintero muerto en una cruz era el Hijo de Dios. Muchos romanos vieron en la fe cristiana una locura oriental, una superstición peligrosa que socavaba la unidad del imperio. Sin embargo, entre los filósofos más atentos y entre ciertos gobernadores más justos, comenzó a surgir una pregunta incómoda: ¿qué fuerza movía a esos hombres y mujeres que preferían morir antes que renegar de su fe? En los anfiteatros, entre las jaulas y las lanzas, se escuchaban himnos cuando la multitud aclamaba la muerte. Los mártires se convertían en las semillas de la Iglesia, encarnando una fidelidad que desconcertaba a los sabios y estremecía a los jueces. En este contexto histórico, en medio de un imperio racional y orgulloso, emergieron los apologistas cristianos. Hombres de palabra, sabiduría y espíritu, cuya misión era revelar la verdad del cristianismo a las mentes cultas de su tiempo. No combatían con armas, sino con argumentos, mostrando que la fe no era enemiga de la razón, sino su plenitud más alta. Entre ellos destacó un nombre que resonaría en la historia eclesiástica: Apolinar de Hierápolis, pastor de Frigia y defensor incansable del Evangelio. Apolinar fue testigo de una época donde la persecución era sutil y brutal a la vez. Las leyes no siempre ordenaban la muerte de los cristianos, pero permitían que el rumor bastara para condenarlos. Las multitudes exigían sangre y los magistrados, deseosos de mantener la paz, no se oponían. En Hierápolis, una ciudad llena de templos y termas, rodeada de los aromas del incienso y las columnas de mármol, el obispo cristiano se convirtió en voz profética. No levantó la espada ni arengó rebeliones, su arma era la palabra inspirada, escrita con tinta y oración. El estoicismo enseñaba a dominar las pasiones, el Evangelio, a amar incluso al perseguidor. Dos concepciones del alma humana se miraban frente a frente, una que buscaba la virtud para alcanzar la paz, y otra que encontraba la paz en el sacrificio del amor.
La vida imperial estaba marcada por la gloria del deber. Marco Aurelio, en su mente contemplativa, creía en la armonía universal guiada por la razón divina del Logos. Cuando escuchó sobre los cristianos, tal vez percibió una distorsión peligrosa de ese Logos que él veneraba. Pero el cristiano afirmaba que el Logos se había hecho carne, que no era una idea, sino una persona viva, Jesús de Nazaret. Era imposible conciliar ambas visiones sin un puente intelectual y espiritual que las uniera, y allí apareció la figura del apologista. En los foros y las plazas de Asia Menor, Apolinar y otros sabios de la fe intentaron tender ese puente. No renegaban de la filosofía antigua, la purificaban. Hablaron al corazón del imperio en su propio idioma, usando conceptos de Platón, Aristóteles y Séneca para mostrar que la sabiduría humana, sin Cristo, quedaba incompleta. Su palabra era clara, serena, audaz. Buscaban convencer, no vencer, iluminar, no humillar. Así, la apología cristiana se convirtió en la nueva forma de combate espiritual. Las persecuciones no se detuvieron, pero la verdad comenzó a filtrarse en las conciencias. Muchos romanos empezaron a ver que los cristianos no eran enemigos del Estado, sino ciudadanos fieles al bien, dispuestos a morir por coherencia moral. En medio de aquella oscuridad, la pluma de los apologistas brillaba como antorcha. Escribían no para los cristianos perseguidos, sino para los perseguidores, intentando redimirlos del error. Fue una revolución silenciosa, tejida con fe, intelecto y sangre. Así se alza el telón de nuestra historia, el imperio gobernado por un filósofo, la iglesia cimentada en mártires, y un obispo decidido a hablar la verdad ante el trono más poderoso de la tierra. San Apolinar de Hierápolis levantaría su voz para enfrentar no solo un sistema político, sino una cosmovisión entera. Su apología sería una carta de luz dirigida al emperador más sabio del mundo, una súplica por la justicia, una defensa de la fe naciente, y un acto de amor hacia aquel que aún no comprendía la profundidad del Evangelio. En el corazón de Frigia, en una ciudad resplandeciente por los mármoles blancos y las aguas termales, vivía un hombre que llevaría el peso de un título sagrado, obispo. Hierápolis, cuna de sabiduría y supersticiones, era un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente, donde los templos a los dioses del Olimpo convivían con sinagogas judías y comunidades cristianas que crecían discretamente. Allí, entre las columnas y los murmullos del mercado, Apolinar fue elegido como pastor. No era un filósofo de academia ni un político aspirante al favor imperial, era, sobre todo, un hombre de fe que comprendía que la verdad no se imponía, sino que se ofrecía. Poco se sabe con certeza sobre los primeros años de Apolinar, pero la tradición lo presenta como un discípulo instruido en las Sagradas Escrituras y en el pensamiento clásico. Probablemente creció rodeado de debates entre paganos, judíos y cristianos, formándose en la palabra y en el silencio. Su amor por la verdad lo llevó a estudiar no solo la fe que profesaba, sino también las ideas de los sabios que la precedieron. Conocía a Platón, respetaba a Aristóteles y podía citar a los poetas griegos, pero todo lo ordenaba bajo la luz de Cristo. Esa síntesis entre razón y revelación fue la raíz de su vocación apologética. Convertirse en obispo en aquella época era aceptar una cruz. No era un cargo de honor, sino de sacrificio. En los tiempos de Apolinar, cada carta pastoral podía ser la última, y cada misa, un acto de desafío. Los templos del imperio seguían llenos de fieles que ofrecían incienso a los dioses, mientras en pequeños hogares, sin vigilancia visible, los cristianos partían el pan y bendecían el vino en nombre de aquel que había sido crucificado. Esa humilde liturgia, que para el mundo parecía una locura, era el centro de la existencia de Apolinar y de su comunidad. Hierápolis era una ciudad orgullosa de su herencia helenística. Las aguas termales atraían a viajeros de todo el imperio, los teatros resonaban con tragedias antiguas, y las esculturas mostraban la perfección de la forma humana. En medio de tanta belleza física, el obispo exhortaba a sus fieles a cultivar la belleza del alma. Cada homilía suya era un llamado a la virtud, a la caridad y a la paciencia frente a la hostilidad del entorno.
En su palabra resonaban ecos de los profetas y de los mártires, pero también una sabiduría que sabía dialogar con la cultura que lo rodeaba. No era extraño que algunos ciudadanos lo consideraran un enemigo del orden tradicional. La fe que predicaba Apolinar ponía en duda la validez de los ídolos y desafiaba las leyes que pretendían regular la adoración. Pero él no veía en sus adversarios enemigos, sino almas por convencer. Sabía que la ignorancia era más peligrosa que la persecución y que un solo gesto de misericordia podía abrir más puertas que 1000 argumentos. Por eso, su labor pastoral combinaba la mansedumbre del pastor con la firmeza del profeta. Como guía espiritual, Apolinar entendía que el enemigo más temible no era el procurador romano, sino el miedo que podía adormecer la fe de los cristianos. Enseñaba que el verdadero discípulo debía permanecer en paz incluso en la amenaza, porque el temor no era compatible con el amor perfecto. Esta doctrina del coraje sereno fue su sello distintivo. No impulsaba a sus fieles a buscar el martirio, pero tampoco a huir de él. Decía que la sangre de un justo que no odiaba a su verdugo era una semilla que ni el fuego ni la espada podían destruir. Las noticias de persecuciones en otras regiones llegaban a Hierápolis con frecuencia. En Esmirna, un anciano obispo llamado Policarpo había sido quemado vivo por negarse a adorar al César. En Roma, los cristianos eran acusados de provocar incendios y sediciones. Apolinar comprendió que no bastaba con resistir, era necesario explicar la fe a quienes la temían. No podía permanecer en silencio mientras tantos filósofos y funcionarios confundían la verdad con la superstición. Así nació en su corazón el impulso de escribir, de razonar y de hablar en nombre de su comunidad. El espíritu apologético de Apolinar no brotaba del orgullo intelectual, sino del amor a la verdad. Para él, defender el cristianismo no era vencer en un debate, sino salvar almas del error. Su sabiduría se manifestaba en la claridad de su pensamiento y en la ternura de su tono. Cuando escribía, lo hacía con respeto hacia los filósofos del imperio, pero con una convicción que no conocía titubeos. En sus textos no encontramos invectivas violentas ni condenas absolutas, sino un diálogo profundo entre la fe revelada y la razón humana. Dentro de su comunidad, Apolinar era conocido por su humildad. Visitaba a los enfermos, compartía el pan con los pobres y predicaba con la fuerza del testimonio. Sus palabras se hacían carne en sus obras. Cada día era una oportunidad para mostrar que el cristianismo no era una amenaza para el Estado, sino una llamada a la justicia y al amor fraterno. Su presencia inspiraba respeto incluso entre los paganos, que admiraban su serenidad y su inteligencia. Pocos podían negarle la coherencia de su vida. No obstante, la tensión crecía. Las autoridades locales comenzaban a recibir informes sobre la influencia de aquel obispo que exhortaba a no rendir culto al César. Los rumores se propagaban, y la comunidad cristiana vivía entre la esperanza y el temor. En ese contexto, Apolinar comprendió que el diálogo debía elevarse al nivel más alto posible, el del propio emperador. Solo la palabra dirigida a Marco Aurelio, el más sabio de los gobernantes, podría cambiar la mirada del imperio hacia sus súbditos cristianos. Y así comenzó a fraguar la idea de su apología. Antes de escribir, Apolinar oró. Pidió luz para no dejarse llevar por la ira del perseguido ni por la vanidad del escritor. Sabía que su carta no era un tratado académico, sino un testimonio de la verdad ante el poder. Cada frase debía nacer de la caridad, no del rencor. A través de su pluma deseaba mostrar que el Evangelio no era enemigo de la razón ni del orden, sino fundamento de ambos. Su misión no era destruir la filosofía pagana, sino mostrarle su cumplimiento en Cristo. El obispo de Hierápolis se preparó con ayuno y estudio, revisando cuidadosamente los pensamientos de los sabios griegos y las palabras de los profetas. No buscaba refutar por vanidad, sino construir puentes entre el alma romana y la revelación cristiana. Era consciente de que su voz no resonaría en el Senado ni en los foros, pero confiaba en que algo de sus palabras llegaría hasta el corazón del emperador. Escribiría no desde la fuerza, sino desde la esperanza. Así se forjaba la figura de Apolinar,
pastor en tiempos de tormenta, obispo entre dos mundos, hombre de oración y razón. Su vida encarnaba la síntesis perfecta del cristiano antiguo, firme ante la injusticia, compasivo con el incrédulo, sabio en la palabra y humilde en el servicio. Su historia es la de un hombre que entendió que la fe sin comprensión podía degenerar en fanatismo, y que la razón sin fe era solo un espejismo. Con esa convicción tomaría el pergamino y la pluma para escribir una de las defensas más valientes de la historia de la Iglesia. Apolinar de Hierápolis sabía que su pluma debía ser tan firme como prudente. No escribía para buscar la gloria ni para contender con los sabios del imperio, sino para hablar al corazón del emperador filósofo. Marco Aurelio representaba la cúspide del pensamiento racional y del deber moral, y era precisamente ante él donde el obispo debía presentar la fe cristiana no como superstición, sino como sabiduría divina. Así nació la idea de la apología, un texto de defensa y testimonio que trascendería el tiempo. Los apologistas de aquel siglo no pretendían levantar revoluciones. Su objetivo era más íntimo y más profundo: revelar al mundo que el cristianismo no era irracional ni peligroso, sino la culminación de toda filosofía que aspirase a la verdad. Apolinar, con un tono respetuoso pero audaz, tomó la palabra en nombre de su comunidad, buscando conmover la mente del emperador a través de la razón. Cada frase debía equilibrar la fe y la lógica, la humildad del siervo y la dignidad del sabio. La apología de Apolinar se dirigía directamente a Marco Aurelio, lo cual era un acto de valentía sin precedentes. En ella, el obispo no negaba la autoridad imperial ni criticaba las leyes del Estado, más bien, invitaba al emperador a reconocer que la justicia verdadera no podía contradecir la verdad divina. Sus páginas comenzaban exponiendo la inocencia de los cristianos, quienes eran acusados injustamente de impiedad y sedición. Demostraba, con argumentos claros, que la fe en Cristo no atentaba contra el orden, sino que lo ennoblecía. El tono de su obra era sereno, equilibrado y profundamente humano. Apolinar hablaba como un ciudadano fiel que amaba a Roma, pero que veía en ella un corazón enfermo por la idolatría. No pedía privilegios ni recompensas, sino comprensión. Imploraba que los jueces distinguieran entre los verdaderos criminales y aquellos que solo querían vivir en paz, adorando al Dios único. Su voz no era de rebeldía, sino de persuasión moral. Entre sus razonamientos se destacaba un argumento filosófico esencial: si el Logos era la razón universal que regía el cosmos, ¿cómo podría ser impío quien vivía conforme a ese Logos encarnado en Cristo? De ese modo, Apolinar apelaba directamente al pensamiento estoico del emperador. No buscaba contradecirlo, sino ampliar su horizonte. El Logos que Marco Aurelio veneraba en abstracto tenía rostro, voz y corazón, era el mismo verbo que, según el Evangelio de Juan, se había hecho carne. El obispo también abordaba la cuestión moral de las persecuciones. Preguntaba cómo podía ser virtuoso un Estado que condenaba a muerte a los inocentes por razón de su fe. No lo hacía con tono desafiante, sino con la lógica del amor a la verdad. Explicaba que los cristianos no eran enemigos del imperio, sino sus mejores ciudadanos, pues oraban por el emperador, obedecían las leyes y rechazaban la violencia. En sus palabras resonaba la sabiduría del pastor que sufre, pero no odia. La estructura de la apología mostraba el talento retórico de Apolinar. No repetía las fórmulas de los filósofos, pero su discurso tenía la cadencia de los grandes autores clásicos. Alternaba afirmaciones doctrinales con ejemplos morales, apelando tanto al intelecto como al corazón. Presentaba al cristianismo como la religión de la razón encarnada, en la que la fe no anula el pensamiento, sino que lo transforma. Con una pluma templada, el obispo de Hierápolis proponía un nuevo paradigma espiritual. En el centro de la obra brillaba una idea clave: la verdad no teme al poder, porque no se apoya en la fuerza. Apolinar sabía que su escrito podría costarle la vida, pero aceptó esa posibilidad con serenidad. Su fe lo impulsaba a testimoniar, y su inteligencia le daba las herramientas para hacerlo con elegancia. En su apología, la valentía se expresaba en la palabra, no en la espada. Enfrentar al emperador con argumentos era una forma de martirio intelectual.
el texto también ofrecía una crítica implícita al politeísmo romano. No atacaba directamente a los dioses del imperio, pero mostraba la inconsistencia de adorar a múltiples fuerzas sin reconocer una fuente única de verdad. Para Apolinar, la multiplicidad de deidades era reflejo de la confusión de la mente humana sin revelación. Sin embargo, nunca ridiculizaba las creencias ajenas, su método era pedagógico, no agresivo. Buscaba conducir al lector, paso a paso, hacia la luz del cristianismo. Su lenguaje estaba impregnado de respeto hacia el emperador, a quien comparaba con un juez justo en búsqueda del bien. Le recordaba que un verdadero filósofo no podía temer a la verdad, aunque ésta desafiara las tradiciones. En varios pasajes, invitaba a Marco Aurelio a observar la integridad moral de los cristianos, su caridad hacia los pobres, su fidelidad en el matrimonio, su rechazo a la corrupción. Esa conducta, decía, era la mejor prueba de que la doctrina de Cristo no era una amenaza, sino una bendición. Apolinar comprendía que la conciencia humana es el campo donde se libra la batalla más decisiva. Por eso, su apología no era solo una defensa política o teológica, sino un llamado a la interioridad. Le recordaba al emperador que el alma del hombre está hecha para la verdad, y que ninguna ley o costumbre puede sofocar esa vocación. Su mensaje trascendía las fronteras del imperio, la libertad interior del creyente era inviolable. Aunque desconocemos si Marco Aurelio llegó a leer personalmente la Apología, su existencia misma fue un acto profético. Era la expresión literaria de una fe que no buscaba esconderse, sino iluminar. Era el testimonio de un obispo que creía en la fuerza transformadora de la palabra inspirada. Con su texto, Apolinar levantaba la voz de todos los cristianos que no podían hablar ante el poder. En cada línea, la esperanza se mezclaba con el sacrificio. El eco de aquella obra se extendió por las comunidades de Asia Menor. Los fieles encontraron en su obispo no solo un pastor, sino un defensor intelectual que enfrentaba al mundo con sabiduría. A pesar de las amenazas, su ejemplo infundió ánimo y serenidad. La apología demostraba que, aun en los tiempos más oscuros, la razón y la fe podían caminar juntas sin traicionar su esencia. Con su carta, Apolinar mostró que el verdadero poder no pertenece al trono ni a la espada, sino a la verdad que persuade sin imponer. En su humildad, desafió al imperio, en su amor, confrontó la injusticia, en su palabra, reveló la eternidad del Logos hecho hombre. Y con ello, selló su lugar en la historia como un testigo que supo unir la luz del entendimiento con el fuego de la fe, ofreciendo al emperador más sabio del mundo la oportunidad de mirar hacia la verdad absoluta. Cuando Apolinar escribió su apología, sabía que se dirigía a un hombre que no era solo emperador, sino filósofo. Marco Aurelio representaba la culminación de la sabiduría estoica, una corriente que había guiado el pensamiento romano durante siglos. El emperador buscaba la virtud a través del dominio interior, la serenidad ante el destino y la aceptación de la razón universal como ley suprema. Frente a esa visión del mundo, el cristianismo ofrecía una revelación que superaba la sabiduría humana, no la aceptación del destino, sino la redención por amor. El estoicismo enseñaba que el universo era gobernado por una razón cósmica, el logos, presente tanto en la naturaleza como en el alma humana. El sabio debía vivir en conformidad con ese orden racional, aceptando los dolores y las alegrías con igual compostura. La libertad consistía en el dominio del yo, en el desapego ante las pasiones. Para Marco Aurelio, la virtud se hallaba en la conformidad con la naturaleza, no en desafiarla. La grandeza del hombre residía en su capacidad de aceptar su papel dentro del todo. Pero Apolinar veía en esa visión una verdad incompleta. El logos que los estoicos intuían no era una fuerza impersonal, sino una persona viva, Cristo, el Verbo eterno. Mientras el estoicismo enseñaba resignación, el Evangelio proclamaba esperanza. El cristiano no se limitaba a soportar el sufrimiento, sino que lo transformaba en ofrenda. La fe no pedía solo equilibrio interior, sino amor que se entrega incluso al enemigo. Allí donde el filósofo aconsejaba impasibilidad, el cristiano encontraba compasión.
Este contraste no era una simple disputa conceptual, sino un choque entre modos distintos de entender la existencia. Para el estoico, el alma alcanzaba su perfección al desligarse del mundo material; para el cristiano, el ser humano estaba llamado a santificar la materia misma. La vida no era un ciclo eterno de destrucción y renovación, sino una historia con principio, sentido y fin. En lugar del destino ciego de los dioses, el cristiano creía en la providencia de un Padre. Esa diferencia transformaba toda la comprensión del sufrimiento, la muerte y la virtud. Apolinar comprendió que esa divergencia de perspectivas era el núcleo del conflicto entre Iglesia e Imperio. El emperador veía en los cristianos una negación del cosmos tal como los filósofos lo habían concebido; el obispo, en cambio, veía en el cristianismo la plenitud de ese mismo cosmos. Para él, Cristo no destruía la razón, sino que la completaba. Si el estoico buscaba la armonía con el universo, el cristiano encontraba la verdadera armonía uniéndose con su Creador. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, hablaba de la fugacidad de la vida y de la necesidad de vivir con dignidad moral frente a la muerte inevitable. En eso coincidía con la enseñanza cristiana sobre la vanidad de los bienes terrenos. Sin embargo, el estoico se detenía en el umbral del misterio, mientras el cristiano lo atravesaba. Allí donde el filósofo veía un fin sin retorno, el creyente veía una puerta abierta hacia la eternidad. Esa promesa cambiaba el modo de vivir y también el modo de gobernar. El punto más profundo de la confrontación entre el estoicismo y el cristianismo era la noción de amor. Para el estoico, amar significaba aceptar racionalmente el bien del conjunto, sin excesos de emoción ni dependencia. Para el cristiano, amar era entregarse voluntariamente hasta el sacrificio. Cristo no había enseñado la serenidad del sabio, sino la pasión del Redentor. Esta diferencia hacía que los mártires desconcertaran a los romanos; morían no por ideología, sino por amor a una verdad personal. Apolinar percibía que esa transformación del amor era también una transformación del poder. Si el emperador estoico debía gobernar con racionalidad y deber, el obispo cristiano debía guiar con caridad y servicio. La autoridad dejaba de basarse en la jerarquía natural para fundarse en el ejemplo moral. Para un imperio acostumbrado a la obediencia y al orden, esa revolución silenciosa resultaba inquietante. La cruz, símbolo de ignominia para Roma, se convertía en el emblema de un nuevo tipo de realeza espiritual. El diálogo interior entre Apolinar y Marco Aurelio puede imaginarse como un encuentro entre dos búsquedas sinceras de la verdad. Ambos hombres amaban la justicia, el bien y la sabiduría, pero diferían en la fuente de esas virtudes. El emperador veía en la razón humana la chispa divina que debía guiar al mundo; el obispo veía en el Espíritu de Dios la razón que habita en el hombre. Para el primero, la perfección era autodominio; para el segundo, entrega. En esa divergencia se jugaba el sentido último de la historia. El cristianismo, al entrar en el mundo grecorromano, no destruyó la filosofía clásica, sino que la redimió. Muchos de los primeros apologistas, incluido Apolinar, reconocieron el valor del pensamiento antiguo y lo sometieron a la luz de la fe. No despreciaban la razón, sino que la purificaban de su orgullo. Marco Aurelio representaba la cumbre del humanismo clásico, y Apolinar ofrecía su coronación mediante la humildad. Dos mundos se miraban, y aunque parecían opuestos, el uno preparaba el camino para el otro. La tensión entre ambos universos se reflejaba también en la sociedad romana. Para los ciudadanos, la religión tradicional era parte del tejido político; los sacrificios y los ritos mantenían la cohesión del imperio. El cristianismo, en cambio, nacía como una fuerza interior, desatada del poder y de los templos. Mientras el estoicismo enseñaba que la virtud era posible sin Dios, el cristianismo afirmaba que sin Dios no había virtud verdadera. Esta convicción era más subversiva de lo que cualquier emperador podía tolerar. Apolinar no buscaba humillar al emperador ni abolir su filosofía. Lo que deseaba era trascenderla, mostrarle que el logos romano era una sombra del logos divino. Su apología no pretendía derribar el pensamiento estoico, sino invitarlo a consumarse en la revelación cristiana.
En su mirada, la razón humana era un don, no una rival de la fe. Por eso su discurso unía el respeto por el intelecto con la firmeza de la verdad revelada. El choque entre estoicismo y cristianismo fue, en realidad, un diálogo entre dos concepciones del alma. Roma había buscado la virtud mediante el esfuerzo moral, la Iglesia la proclamaba como fruto de la gracia. El estoico luchaba para merecer la virtud, el cristiano la recibía como don. Y en esa diferencia se escondía una nueva visión de la humanidad. El hombre no estaba condenado a ganar su perfección por sí mismo, sino a acogerla del amor eterno. Al contemplar este enfrentamiento de ideas, se percibe que el verdadero campo de batalla no estaba en el foro ni en el senado, sino en el corazón humano. El estoico quería dominarlo, el cristiano, transformarlo. Apolinar fue el puente entre ambos mundos, el testigo de una sabiduría antigua que se abría a la gracia. Su apología no destruyó al imperio, pero sembró en su interior la semilla de una conversión que cambiaría la historia para siempre. La figura de Apolinar de Hierápolis se alza como un faro en medio de la bruma de la historia. No fue un guerrero ni un político, pero su palabra tuvo la fuerza de un ejército silencioso. En su época, pocos pudieron imaginar que la fe que él defendía con humildad terminaría transformando el corazón del mismo imperio que la perseguía. Su apología no solo fue un gesto intelectual, sino una siembra de verdad que florecería mucho después en el alma de generaciones que aprenderían a reconciliar la razón con la fe. El mundo antiguo, tras la muerte de Marco Aurelio, continuó sumido en tensiones y guerras. Los emperadores que le sucedieron mantuvieron, en distintos grados, las persecuciones contra los cristianos. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. La palabra de los apologistas, entre ellos Apolinar, había comenzado a abrir grietas en el pensamiento romano. En las aulas donde antes se enseñaba que la virtud bastaba para alcanzar la felicidad, empezaban a escucharse ecos de una sabiduría que venía de un Dios encarnado. El legado de Apolinar no se limitó a su obra escrita, sino que vivió en su ejemplo pastoral. Su valentía inspiró a obispos y maestros que, en los siglos siguientes, continuarían la defensa de la fe frente al paganismo y las herejías. Gracias a su serenidad ante el poder, se consolidó un estilo de testimonio cristiano que no dependía de las victorias políticas, sino de la fidelidad moral. Los cristianos aprendieron que la palabra, cuando nace del amor, tiene más fuerza que la espada. La semilla plantada por los apologistas creció lentamente, pero con firmeza. En el siglo IV, cuando Constantino abrazó el cristianismo, las raíces de esa transformación estaban ya profundamente hundidas en la historia espiritual de Roma. Aquellos que habían sido acusados de traidores se convirtieron en los nuevos pilares morales del imperio. Las catacumbas dejaban de ser refugios para transformarse en templos, y las ideas que antes fueron perseguidas comenzaron a modelar leyes, artes y costumbres. Apolinar, desde su pequeña sede episcopal en Hierápolis, no pudo contemplar esos cambios. Sin embargo, su obra fue un preludio, una melodía inicial en el gran himno de la cristianización del mundo antiguo. Su defensa escrita fue mucho más que una súplica por justicia, fue una declaración universal de que la verdad no teme al poder humano. Donde los sabios del mundo veían un conflicto entre fe y razón, él vio una armonía posible. Y ese mensaje, aunque nacido en tiempos de persecución, sobrevivió indemne al paso de los siglos. El enfrentamiento entre Apolinar y Marco Aurelio nunca tuvo vencedor visible. La historia los coloca como símbolos de dos concepciones del mundo que se necesitan mutuamente, la nobleza de la razón y la gracia del espíritu. En el fondo, ambos buscaban la verdad, aunque por caminos diferentes. El emperador buscaba la serenidad ante el caos del mundo, el obispo, la salvación y el sentido último de ese mundo. Y aunque el poder terrenal de uno eclipsó la vida modesta del otro, fueron las palabras del pastor las que trascendieron el tiempo. El testimonio de Apolinar mostró que la verdadera apologética no consiste en humillar al adversario, sino en comprenderlo. Su carta al emperador fue un puente tendido entre dos orillas enfrentadas. Era la voz del hombre que creía que el diálogo podía redimir incluso al perseguidor.
En una época de leyes implacables y castigos crueles, su mansedumbre resonaba como una profecía, la verdad hablada con amor acabaría derrumbando los muros del temor y de la ignorancia. Con el paso de los siglos, el nombre de Apolinar fue recordado entre los padres de la Iglesia que defendieron la fe en tiempos de oscuridad. Integraba la línea de aquellos sabios que supieron traducir el Evangelio en el lenguaje del mundo culto. No se conformó con exhortar desde los púlpitos, sino que descendió a la arena del pensamiento, donde los argumentos eran más poderosos que las armas. En esa entrega del intelecto a la fe se encierra su verdadera santidad. La huella de su pensamiento influiría en las generaciones posteriores, especialmente en los teólogos que buscarían expresar la doctrina cristiana con categorías filosóficas. Cada escuela, cada monasterio, cada comunidad que aprendió a razonar la fe sin temor al conocimiento, era heredera de su testimonio. Así, el ejemplo de Apolinar derribó la falsa dicotomía entre razón y religión, mostrando que ambas nacen del mismo deseo de comprender el misterio de la existencia. Pero su legado no fue solo intelectual. Apolinar dejó esa enseñanza silenciosa de quienes saben sufrir por la verdad sin perder la paz. Su vida ejemplar fue una lección para todos los cristianos que vendrían después. No se trata de vencer al mundo, sino de transformarlo desde dentro. Su serenidad frente al riesgo, su amor hacia quienes lo perseguían y su fidelidad a la verdad definieron el perfil de un santo sin estridencias. Fue, en esencia, un testigo del Evangelio en su forma más pura. En el horizonte de la historia sagrada, Apolinar ocupa un lugar discreto, pero luminoso. Su nombre no está rodeado de grandes milagros, sino de la fuerza silenciosa de un corazón convencido. Es la figura del intelectual que ora, del sabio que ama, del pastor que enseña sin alzarse sobre los demás. En él se cumple la bienaventuranza de los mansos, que heredan la tierra no por poder, sino por amor. Su ejemplo invita a cada creyente a vivir la verdad con coherencia, sin temor al juicio del tiempo. El Imperio Romano, con toda su gloria y poder, se desmoronó siglos más tarde, pero las palabras de Apolinar permanecieron. Ningún decreto imperial, ningún edicto de persecución, logró borrar el eco de aquel mensaje que había nacido del corazón de un pastor. Cada vez que la Iglesia ha debido enfrentar al mundo, su espíritu apologético ha renacido, recordando que la verdad y la caridad nunca se separan. En ese sentido, Apolinar sigue hablando al presente tanto como lo hizo en su tiempo. Su legado es una invitación permanente a reconciliar pensamiento y fe, confrontación y misericordia, poder y servicio. En él, el cristianismo muestra su rostro más humano y más divino a la vez, el de quien sirve a la verdad incluso cuando el mundo no la comprende. De Hierápolis al cielo, su voz continúa proclamando que la razón sin amor se seca, y que la fe sin razón se ciega. Así, el obispo que desafió con mansedumbre al emperador más sabio de la tierra sigue inspirando a quienes, en toda época, eligen vivir de cara a la verdad eterna.